Feliz sábado para ti, para cada uno de los hermanos que nos acompañan en este día. Para nosotros es un gran gozo poder congregarnos en este día especial de adoración, el día que nuestro Dios mandó a adorarle. Estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios en este día, y es mi deseo que la palabra de Dios nos toque de manera especial y que podamos también meditar en los principios que ésta nos enseña, que también el Espíritu de Dios nos transforme y nos convierta cada día más y nos ayude a crecer en el conocimiento de la gracia. Quiero, antes de iniciar, pues que ustedes nos acompañen en oración para presentarnos delante de nuestro Señor y pedir la dirección de su Espíritu en el estudio de su palabra. Querido Dios y Padre bueno, te damos tantas gracias porque podemos adorarte aún en medio de las dificultades de la pandemia mundial. Nosotros podemos reunirnos de forma virtual y declarar que somos hijos tuyos, que te hemos aceptado como nuestro Dios. Y por eso venimos en este tu día santo a esta casa de oración virtual, en la cual nosotros podemos abrir tu palabra, analizarla y estudiar los extraordinarios principios que tú tienes para con cada uno de nosotros. Quiero pedirte, oh Dios, en esta hora que en el nombre de Jesús, tu Santo Espíritu nos llene, tanto a este servidor como a cada hermano que participa con nosotros en esta plataforma, también en otros medios que puedan estarse replicando. Y de manera especial quiero pedirte, oh Dios, que en el nombre de Jesús tú traiga una bendición a cada familia aquí representada. Queremos pedirte, oh Dios, que cada día más tú nos enseñes y nos ayude a depender de ti, a ponerte en el centro de nuestras vidas, a confiar solamente en ti, oh Dios. Y queremos pedirte de manera especial que en esta hora tú estés en medio nuestro. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los grandes privilegios con los que cuenta el ser humano es el libre albedrío, la capacidad de elegir, la capacidad de escoger. Los seres humanos nacemos con la capacidad de escoger incluso nuestro destino. Siempre podremos elegir el camino que vamos a tomar en nuestras vidas. Esa es una cualidad que Dios nos dio al momento de crearnos. Entonces, escoger en nuestro diario vivir es excelente. A veces puede convertirse en una tarea muy difícil. Por ejemplo, cuando hoy salimos a comer helados y tenemos que elegir el sabor del helado que vamos a disfrutar, a veces tenemos que escoger entre 30 opciones. En algunas ocasiones, yendo con mis hijos a alguna heladería, pues yo me he gastado muchas de estas cucharitas que nos dan para uno escoger probar diferentes sabores, ¿no? Y yo he gastado muchas cucharitas de estas hasta que finalmente me decido por el sabor que he encontrado más delicioso. De hecho, lo encuentro hasta divertido. Un día me había propuesto hasta coger tantas cucharitas para no tener ya que comprar el helado. Sí, era una opción en la que podría pues, probarlos todos y me salía gratuito. Pero no, siempre terminamos comprando uno para que tampoco no nos miren mal las personas que no están con toda generosidad dando a probar los diferentes helados. A veces escoger la ropa, la ropa con la cual vamos a salir puede convertirse también en una tarea ardua. Me da mucha gracia, sobre todo cuando mi esposa me dice, yo no tengo nada que ponerme. Entonces yo veo montones de trapos ahí en el closet y digo, ¿cómo va a ser que no tienes nada que ponerte si hay tantas opciones, ¿no? Escoger es difícil, a veces escoger es difícil. Sin embargo, en el plano espiritual, la Biblia nos simplifica muchísimo las cosas. No tenemos que elegir entre muchas opciones, solo existen dos opciones. Nosotros podemos elegir vivir bajo los principios de Dios y su palabra, o bajo los principios del mundo y sus ofertas. Realmente hacemos un uso de nuestro albedrío cuando elegimos.
Entonces es una buena noticia, la buena noticia de que Dios siempre respetará nuestra decisión. Es una buena noticia, Dios respeta la elección que hagamos, pero también es una mala noticia de que Dios siempre respetará nuestra decisión. Si elegimos mal, pues obviamente Dios va a respetar nuestra elección. Dios no toca este libre albedrío, sino que nos permite a nosotros elegir. En la Biblia podemos encontrar cómo Dios levantó hombres, también mujeres, que llamaron la atención a Israel para que tomase una elección. Por ejemplo, en el caso de Josué, usted ve que Josué llama a Israel para que el Israel elija entre Dios o otros dioses. Si vamos a Josué 24:15, la palabra de Dios declara, Josué hablando, y le dice a Israel: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir que aquí hay un reto muy interesante de parte de Josué al decirle a Israel: ustedes tienen que escoger. Ustedes deben escoger si van a servir a Dios o van a escoger servir a otros dioses. Al final de cuentas, cualquiera que ustedes escojan es lo mismo. La idea aquí es: o escoges a Dios o escoges cualquier otra cosa, y al final lo que escojas pues dará el mismo resultado. Fíjense que Josué no dice que lo obedezcan a él, como muchos líderes religiosos hoy exigen a sus iglesias. A veces me sorprende cuando veo hermanos de otras denominaciones que me dicen que sus pastores les prohíben que ellos puedan hablar de la Biblia con personas de otra denominación. Y eso me parece una cosa bien extraña, bien impactante, porque a nosotros pues nunca a un pastor se le ha ocurrido impedirnos que hablemos con personas de otras denominaciones. Todo lo contrario, nos piden que hablemos con todos. Entonces, el llamado aquí de Josué no es a que lo obedezcan a él o que él va a imponer su criterio, sino es un llamado a que las personas elijan entre Dios y el mundo. Si usted se va, por ejemplo, a Efesios 5, se me ocurre pensar ahora, usted se va a dar cuenta, por ejemplo, de que también muchas personas utilizan en Efesios 5 un criterio para lograr someter, digamos, a las esposas bajo el control total de los esposos. Si usted lee el texto, dice: maridos, a las mujeres le dicen: ustedes están sujetas a sus esposos como al Señor. Y mucha gente utiliza este texto para decir que las mujeres pues están obligadas a hacer todo lo que los esposos planteen. El texto en realidad no dice eso. El texto de hecho ni siquiera va dirigido a la mujer, va en realidad dirigido al esposo, porque el texto dice que las mujeres están sujetas a los esposos como al Señor. Quiere decir que tiene que haber una armonía entre lo que el esposo piensa y lo que el Señor piensa, porque la mujer en realidad está sujeta a los dos, está sujeta tanto al esposo como al Señor. Si hay una contradicción entre el esposo y el Señor, entonces la mujer en realidad está sometida al Señor, no puede seguir al esposo. Entonces, cuando usted analiza dentro del contexto, usted se va a dar cuenta que la Biblia siempre está procurando que nosotros tengamos que elegir entre Dios y otra cosa. Hoy yo veo también confesar amigos y relacionados escogiendo adorar en el día del sol, el domingo, que de acuerdo a Ezequiel 8 es la más grande abominación para Dios, en vez de adorar a Dios en su día verdadero. Dios dice que el sábado es su día santo. Quiere decir que el sábado no es un día de reposo del hombre, es un día de reposo de Dios y es un día de adoración. Entonces vemos aquí a Josué haciendo un llamado al hombre a elegir entre Dios y el resto. También, por ejemplo, en el caso de Elías, usted va a Primera de Reyes 18:21, Elías en el Monte Carmelo también le llama la atención a Israel y dice el texto: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Esta palabra claudicaréis, del hebreo pasá, también significa saltar.
O sea, ¿hasta cuándo ustedes estarán saltando entre dos posiciones? O en el lado de Dios o en el lado de Baal. Ustedes están brincando. Hay un corito aquí muy viejito que se titulaba Brinca la tablita, ya yo la brinqué, bríncala tú ahora que yo me cansé. No sé si ustedes llegaron a jugar ese jueguito, pero realmente es un jueguito de brincar, de saltar de un lado al otro. Y en realidad, una de las grandes problemáticas de la iglesia de la Odisea, que es esta iglesia, es la iglesia del fin del tiempo, es una iglesia que en realidad decide mal. No elige por la frialdad del mundo ni por el calor de la palabra de Dios. Esta iglesia está saltando entre un estado y el otro. Entonces, entra en un proceso de tibieza espiritual y lamentablemente se queda en una mediocridad espiritual. Entonces, en realidad, cuando usted analiza la situación del ser humano, el libre albedrío es una gran responsabilidad y la palabra de Dios pues nos llama a tomar partido por la palabra de Dios. Esta situación de yo conectar con Cristo, desconectar con Cristo, conectar con Cristo, conectar con Cristo, esta era una realidad en los tiempos de Jesús. Los fariseos no querían venir a Jesús, habían tomado su decisión de quedarse del lado de las doctrinas y las tradiciones humanas. Entonces en Lucas 15:1 se nos dice que los fariseos y escribas se quejaron de que Jesús se reunía con pecadores y publicanos. Es como si ellos no entendiesen que al quedarse sin Cristo, ellos mismos se encontraban en peor condición que los pecadores que tenían un encuentro con Cristo. El texto dice en extenso, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Ven? O sea, los publicanos y los escribas y los fariseos estaban molestos viendo que Jesús se reunía con, para ellos, pecadores. Claro, obviamente ellos no se consideraban en la lista de los pecadores, sino que el resto son los pecadores. Pero bueno, Jesús se estaba reuniendo con un grupo de personas que para los fariseos no llegaban al estándar de santidad requerido por Dios, y entonces tienen esta queja. Jesús es un maestro, definitivamente es el maestro por excelencia, es el maestro a quien todos debemos procurar imitar si vamos a discipular a otros. Y Jesús no deja inquietudes abiertas o preguntas sin contestar. Jesús ahora se da cuenta de lo que ellos están pensando y ahora nuestro Maestro Celestial se prepara para dar respuesta a esta inquietud de los dirigentes religiosos de su tiempo. Y me gusta mucho Lucas 15 porque es como si Jesús estuviera desarrollando una obra de teatro. Una obra de teatro porque la respuesta que Jesús da tiene 3 escenas distintas. O sea, hay 3 escenas en una sola obra. Entonces, si vamos a la primera escena, Jesús les narra a todos, a los escribas, a los fariseos, también les narra a los discípulos, a todos los que están ahí, narra la historia de un pastor que tiene 100 ovejas y pierde una. El pastor guarda las 99 en un lugar seguro y sale a buscar la perdida. Jesús quiere enseñar que el pastor no se conforma con las 99. Él no quiere perder ni siquiera una oveja. La historia no explica la razón de la pérdida, por qué se perdió, si la propia oveja se descarrió, si el pastor la descuidó. No entra en esos detalles. Solo que la oveja se perdió y que el pastor hará hasta lo imposible por alcanzarla. La parábola apunta hacia aquellos que están perdidos, seres humanos que están perdidos, saben que están perdidos, pero no saben cómo regresar a Dios y Dios sale a buscarlos. Jesús quiere decirnos algo también a nosotros que somos ancianos de iglesia o a nuestros propios pastores sobre el compromiso del liderazgo en su iglesia. Para Dios la pérdida de uno solo es una barbaridad. Él no lo puede aceptar. Él no puede aceptar la pérdida de una sola persona. Y los escribas y fariseos empiezan a comprender que el enfoque del pastor, su atención, no es para los que se encuentran en la iglesia, sino para los que están perdidos. O sea, en el verso 7 de la primera escena, esta termina diciendo, os digo, dice Jesús, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces aquí vemos una primera escena, un pastor sale a buscar una oveja que se le perdió, él tiene 99, en teoría diríamos, bueno, él no necesita 100, al fin de cuentas se puede perder una. No. El pastor no entra en ese tipo de negociaciones. Él quiere sus 100 ovejas. Dios no quiere que nadie se pierda, dice 1 Timoteo 2, 3 y 4. Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el pastor aquí no está dispuesto a ceder ni siquiera en una sola oveja, en un solo pecador. Dios quiere alcanzar con sus buenas nuevas al mundo entero. Él quiere lograr que cada ser humano, cada oveja perdida alcance salvación. Ese es su enfoque, esa es su dirección, eso es lo que él quiere, eso es lo que él desea, eso es lo que él se propuso, eso fue lo que él pagó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Dios pagó por todas las ovejas. O sea, él no quiere que el enemigo le arrebate ni siquiera una sola. Ahora, en la segunda escena de la historia de Lucas 15, vemos a una señora que tiene 10 dracmas, 10 monedas, y pierde una. Ahora ella enciende una lámpara y barre la casa, dice el texto, y busca con diligencia hasta que la encuentra. La historia tampoco explica la razón de la pérdida, solo que la dracma se perdió y que la señora hará un esfuerzo deliberado por encontrarla. La escena nos enseña el rol de la iglesia. Una mujer en la Biblia es una representación de la iglesia. Mientras en la primera escena la enseñanza es dirigida a los líderes espirituales, la segunda va dirigida a la iglesia como un cuerpo. Con la lámpara de la palabra de Dios en la mano y un esfuerzo intencional, la iglesia está llamada a alcanzar a aquellos que se encuentran perdidos pero no saben que están perdidos. El hallar un perdido es sinónimo de gozo y celebración. La señora llama a sus amigas y vecinas para celebrar. O sea, la iglesia de Cristo está conformada por varias iglesias que conforman el cuerpo de Cristo. Todas deben participar de la celebración, del gozo. Un perdido fue alcanzado. El verso 10 concluye la segunda escena declarando, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Interesante. Otra vez Jesús le enfatiza a los escribas y fariseos el tema de por qué él se reúne con los pecadores. Porque en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. O sea, ahora Jesús le está colocando en la mente a esta persona cuyo nombre significa apartados. Fariseos pensaban que estaban apartados, eran los super santos, los inmaculados, privilegiados de parte del cielo. Y ahora Jesús le dice en qué consiste el reino de Dios. El reino de Dios existe para alcanzar a los pecadores. Y ahora llegamos a la tercera escena. Es un joven que está en su casa, tiene una vida acomodada, su padre tiene recursos. La historia nos dice que el padre tenía jornaleros y el contexto nos confirma que el padre tiene dinero porque el joven ha pedido su parte del patrimonio al padre. O sea, este joven se acerca al padre y le dice, mira, quiero que me des la parte de mi herencia. El padre tiene 2 hijos, el más joven es el que ha decidido hacer la petición y ha decidido tomar su herencia e irse lejos. Eso es lo que dice el texto. Y efectivamente así ocurre. Jesús está contando esta parábola y dice que sí, que definitivamente el padre le entrega los bienes al hijo más joven, se lo entrega la parte. Obviamente tuvo que hacer todo un ejercicio ahí de financiero, chequear los bienes, las tierras que tenía, la cantidad de recursos, hacer aquí un estado financiero y decir, bueno, a ti te toca esta cantidad de dinero. Entonces ahora le da una cantidad de recursos impresionante a este joven que a mí en realidad me sorprende porque cuando uno se pone a pensar en las historias y uno dice, bueno, pero este muchacho en aquellos tiempos no existían los bancos, las tarjetas de créditos, sencillamente este muchacho coge un par de burros y pone unos sacos de dinero y sale hacia afuera. O sea, este tipo prácticamente ha perdido el juicio porque salir él solo con unos animales cargados de dinero ya de por sí se convierte en un atractivo para cualquier grupo de ladrones. Pero bueno, la historia
no entré en esos detalles, sencillamente el padre le entrega el dinero y sale el joven de la casa. Pero el padre no sale a buscarlo. Interesante. A diferencia de las otras dos historias donde hay un objeto perdido y el dueño sale a buscarlo, en este caso el padre no sale a buscar al joven. Y no sale a buscarlo porque el joven representa a aquellos que están perdidos, saben que están perdidos y saben cómo regresar. ¿Ven? O sea, este tipo de perdido sabe dónde está el lugar donde tienen que regresar. Así que el padre no sale a buscarlo. Y bueno, ustedes conocen bien la historia. Se conoce con el título del hijo pródigo. Yo creo que esta historia en realidad está mal nominada, está mal nombrada. Esta historia debe llamarse la historia del padre pródigo. Pródigo significa alguien que da, que reparte, alguien que es manirroto, de mano rota. Y pródigo puede significar desde alguien que es muy generoso hasta alguien que es dilapidador, que prodiga, que da sin pensar. Entonces, aquí la historia del hijo pródigo va más dirigida a un joven que dilapida, que tira el dinero, tal y como narra la historia, que un joven en realidad generoso, porque la generosidad siempre, cuando se hace un uso correcto de ella, la generosidad es planificada, es pensada, usted da como propuso en su corazón, quiere decir que tiene que conllevar realmente un análisis metódico. La generosidad no es un gasto alocado, sencillamente es un gasto planificado. Pero en el caso del hijo pródigo, la historia dice que él comienza a repartir, repartir, repartir. Y ya ustedes saben que terminó pues muy mal. No vamos a entrar en esos detalles porque ustedes conocen bien la historia. Ahora, hoy vamos a analizar 5 leyes o principios que aplicó este joven que lo guiaron a la destrucción financiera. Entonces, tomados del libro de Andrés Panacio, quiero compartirle hoy las 5 leyes irrefutables de la destrucción financiera. El próximo sábado estaremos haciendo un repaso de nuevo de esta misma historia. Me invitaron a predicar de nuevo aquí a esta iglesia del aire. Y entonces tenemos el próximo sábado las 5 leyes irrefutables de la restauración financiera. Entonces la primera parte la vamos a enfocar en la lectura bíblica que tuvo Henry de Lucas 15, 11 al 14. Y vamos a analizar 5 leyes, 5 principios que este joven aplicó que lo llevaron a la destrucción financiera. Así que la primera ley que este joven aplicó es la ley del corazón infeliz. La ley del corazón infeliz. Ven, este muchacho, este hijo, no podía ver las bendiciones de su padre. El hijo pródigo no estaba contento. Su padre acomodado lo había colmado de protección, de cuidado, de amor, de alimentación, de educación. Su papá lo apapachaba, ¿verdad? Le daba cariño. Para un padre, pues es siempre de gozo poder abrazar a su hijo, darle un beso. Mira, yo tengo 2 hijos y yo disfruto muchísimo cuando los abrazo, cuando ellos vienen y me abrazan. De igual manera, es una sensación agradable, ¿verdad? Para todo padre, para toda madre, ver que su hijo viene, lo abraza o lo toma de sorpresa y le da un abrazo y le da un beso. Eso es una experiencia extraordinaria. Ahora, este muchacho no podía ver las bendiciones de su padre. Él era infeliz. Él era infeliz. Pese a tener toda una vida de, digamos, prácticamente cubierta, su padre pues era un hombre trabajador, esforzado, era una persona con muchos recursos, pero le había dado una vida en realidad colmada de todas, cubriendo todas las necesidades de la vida del joven, pero él no era feliz. Él no era feliz. Él se sentía infeliz. Bien. Él entendía que él podía desarrollar una vida fuera de su padre y encontrar felicidad fuera de la felicidad que le están ofertando en su casa, de la atención que le están ofertando en su casa. Entonces, él vivía en una tristeza, en un desánimo, porque él no se sentía contento, o sea, él se sentía realmente
en una situación deplorable. Y saben ustedes, mis hermanos, al igual que este muchacho, la iglesia de hoy está llena de personas infelices que no pueden ver las bendiciones de Dios. ¿Por qué tú llegas tarde a los cultos o no llegas? Ah, bueno, lo que pasa es, sabes que a mí realmente eso no me gusta mucho. Además, esa música en la iglesia es un poco obsoleta, esos himnos aquí y allá. O sea, las personas no son, a veces no están contentas. Y usted analiza, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué no estás contento? O sea, la iglesia hoy en día está llena de personas que no logran ver las bendiciones de Dios. Algo nos ha hecho entender que necesitamos toda una cantidad de cosas para encontrar la felicidad. Entonces, a veces no podemos medir lo que Dios sencillamente nos ha dado. Existen personas amargadas consigo mismo o con sus parejas. No están contentos con la esposa, con el esposo, con los hijos. Entonces viven en un ambiente siempre de amargura. Hay otros que tal vez no pueden comprar el nuevo Smart TV LED, hiper, ultra, mega, extraordinariamente tecnológico, o el nuevo iPhone eh, 18, ¿verdad? O la nueva lavadora que tiene bombillitos rojos y azules y cuando lava la ropa dice te amo, o la casa tal o el carro tal cual. O sea, necesitamos como buscar la felicidad en alguna que otra cosa y realmente el criterio de felicidad muchas veces nuestro no concuerda con el criterio de felicidad de Dios. Tenía un ingeniero que un día llegó bueno, a mi oficina y de hecho que yo aprecio mucho, me decía, voy a cambiar mi celular. Y yo le decía, ¿y por qué lo vas a cambiar? Se dañó el tuyo. Me dice, no se cambió, está bueno. Entonces, ¿por qué lo cambias? Dice, bueno, mira, es que mi celular es 3G y acaba de salir ahora el nuevo celular 4G. Y yo le dije, wow, ¿y qué es un G? Dice él, mira, la verdad que yo no sé, pero el nuevo tiene 4. Entonces, yo le decía, pero, pero no puede ser que tú estás haciendo una inversión en algo que tú ni siquiera sabes qué significa. Es una cosa terrible. Pero él no era feliz. O sea, alguien le vendió la idea que si tenía el 4G, pues su grado de felicidad se iba a incrementar, pero él ni siquiera sabe lo que es eso. Entonces nosotros vivimos hoy en día, ¿ves? En unas situaciones donde en realidad no le encontramos el queso a la tostada, no le encontramos el gozo a la vida, y entonces eso es terrible. La ley del corazón infeliz contrasta con la doctrina del contentamiento. La gente no está contenta y esta falta de contentamiento está matando la vida espiritual de los creyentes. La falta de gozo produce inconformidad con el Señor, actitudes negativas dentro de la familia e inseguridad. Los hermanos ya no sonríen, están tristes. Y eso es una cosa tremenda porque obviamente uno dice, ¿qué pasa, verdad? O sea, a veces a mí me ha tocado predicar en algunas iglesias y cuando uno sale, pues uno se para en la puerta, da la mano, saluda y uno dice, Dios te bendiga, ¿verdad? Con una sonrisa y anima a las personas ya cuando van a salir de la iglesia. Entonces la persona te mira así con una cara como media molesta, media brava y ni siquiera te sonríe, te da la mano, te mira de reojo y se va. Y uno dice, pero ¿qué está pasando por la vida de esta persona, no? ¿Cómo podemos ayudarlo a salir de esa situación, ¿verdad? Tan seria, ¿no? Entonces yo te pregunto esta mañana, mi querido, ¿y tú? ¿Estás experimentando en tu vida el gozo de la salvación? O sea, ¿estás tú contento o no estás contento? Si te pusiéramos un gozómetro, un medidor de gozo, ¿cuánto estaría marcando de 0 a 100 el gozómetro en tu vida? ¿Cuánto mide el gozómetro en tu vida espiritual? O sea, la falta de contentamiento produce toda una serie de situaciones, produce deudas, produce deudas económicas, produce inconformidad con el Señor, produce actitudes negativas dentro de la familia. La falta de gozo al final está fundamentada en ignorar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Interesante porque el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:8
le escribe al joven Timoteo y le dice, Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, tienes un techo, tienes un trabajo, Dios está proveyendo en tu vida las necesidades esenciales, fundamentales. Entonces, estás contento porque además de esto, Dios te ha dado la vida eterna, te ha dado la seguridad de la salvación. O sea, tú tienes todo lo que tú necesitas. Y el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, obviamente, dándole ánimo y dice, Timoteo, si tienes sustento y abrigo, eso es suficiente para estar contento. En Filipenses 4, 11 al 12, el apóstol Pablo explica que dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo está diciendo en Filipenses 4, 11 al 13, que en realidad el contentamiento se aprende. Él dice, yo he tenido escasez, pero yo he aprendido a contentarme. Quiere decir que el contentamiento es algo que se aprende. El texto dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiere decir que el apóstol Pablo está aquí enseñándonos algo importante, y es que el contentamiento del cristiano no depende de su condición económica, ni siquiera de su condición de salud. El contentamiento sobrepasa todo aquello. En 1 Tesalonicenses 5 al 16, 5:16 dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia, estén siempre gozosos. Pero no le está diciendo un tipo que está en una playa tomándose un daiquiri, ¿verdad? Con una sombrita muy bonita de un árbol de cocos. Lo está diciendo un tipo que está preso en una cárcel romana, en una cárcel mamertina, y está llamando a la iglesia a estar contenta. Y esto para mí, a mí personalmente me impacta. Recuerdo que una vez estaba predicando en una de nuestras iglesias y al salir precisamente estaba saludando a las personas y entonces alguien me alaba el saco por detrás, me alaba y me alaba. Y yo hacía señas con las manos así para atrás diciendo como un momento, pero yo no sé quién me está hablando. Y entonces me seguían alando y entonces al final pues no pude seguir saludando más nadie, me viré y entonces quedo en shock porque lo que veo me dejó impactado. Una de nuestras hermanas acaban de cortarle las dos piernas por un asunto de azúcar. Estaba en una silla de ruedas. Y entonces yo me quedo en shock, sin nada que decir. Y esta hermana viene y me dice, mira cómo estoy, pero contenta en Cristo Jesús. Ven, déjame darte un abrazo y un beso. Gracias por la predicación. Y yo me doblé como impulsado porque fue como una especie de mecanismo así automático. Y esta señora me abrazó, me abrazó, ¿verdad? De una manera extraordinaria, me dio un beso y yo pude sentir el gozo líquido de esa señora. O sea, es como que me inundó una sensación tan impresionante y, y, y yo después lloré en mi casa y decía, wow. O sea, ¿cómo es posible que esta señora está declarando su gozo en Cristo con esta pasión cuando yo tengo todo? Tengo mis piernas, tengo mi cuerpo, tengo mi salud, tengo trabajo, tengo cierta cantidad de recursos, o sea, y muchas veces yo he estado apático, triste con el Señor. O sea, la palabra de Dios entonces me está diciendo que el gozo en la vida del cristiano en realidad no depende de nada externo, solo depende de una cosa, depende de la salvación que Dios me ha dado en Cristo. Yo digo, wow, gloria a Dios. O sea, el apóstol Pablo me está diciendo dónde aterriza, dónde está anclado mi gozo. Mi gozo está anclado en Cristo. De hecho, el patriarca Job, en medio de su situación de terrible, lo ha perdido todo. Él declara en Job 13:15 y dice, he aquí, aunque Dios me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Entonces, la ley del corazón infeliz
Fue esta primera ley que el joven, el hijo pródigo, aplicó, y esta ley, al aplicarla, lo lleva entonces a aplicar la segunda ley irrefutable de la destrucción financiera. Y es la ley del alma impaciente. El hijo pródigo quería la herencia, pero ya mismo. Él no podía esperar la muerte de su padre. O sea, él no podía esperar que el papá se muriera. En otras palabras, cuando él le dice al papá, búscame mi herencia, es que él está deseando la muerte de su padre ahí mismo para heredar todo. O sea, él le dice, a mí no me importa si te mueres ahora o no te mueres, yo lo que quiero es mi herencia. En realidad, el hijo pródigo está matando al padre. O sea, a ti no te corresponde nada porque yo estoy vivo, le pudo haber dicho el padre. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? Que me muera ahora mismo para tú heredar todo, heredar tu parte. O sea, ven, el alma impaciente no puede esperar. Y hoy día nadie puede esperar la provisión de Dios. En esencia, quisiésemos que las cosas fuesen a nuestra manera ahora, sin Dios por el medio. Todos quieren todo ahora. Las personas se endeudan por su impaciencia. Hay un eslogan muy famoso que lo desarrolló una tarjeta de crédito, Visa, y era su famoso eslogan, porque la vida es ahora. O sea, no tienes que esperar ahorrar, no tienes que esperar eh, poner un orden en tu vida, la vida es ahora. Entonces, endeúdate para que puedas disfrutar ahora. El impaciente no puede esperar. Se endeuda porque no puede hacer un plan de ahorro. Se enreda porque no puede evaluar si lo que adquirió es un activo o un pasivo. Él solo se enfoca en eso. Eso yo lo quiero ahora, no importa las consecuencias. Los jóvenes desean tener sexo ahora, por eso se mudan en las iglesias, hacen concubinatos sin preparación, sin educación, sin matrimonio. Es ahora. O sea, el pecado es ahora, cueste lo que cueste. O sea, el concepto del impaciente es, yo eso lo quiero ahora, no puedo esperar. No puedo esperar que te muera papá, yo necesito el dinero ahora. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Proverbios 28:20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Quiere decir que la impaciencia está íntimamente relacionada con la infelicidad. La impaciencia plantea que yo tengo razón y que no tengo que esperar un momento más. Es ahora. Yo quiero eso ahora. Esta actitud llevó al joven entonces a aplicar la siguiente ley. La ley del espíritu independiente. El joven, dice el texto, se fue lejos en Lucas 15:13. El hijo pródigo no quería que nadie le supervisara, que nadie lo vigilara o que le dijeran qué hacer. Él era independiente. Él pensaba así, yo prefiero estar solo. Yo confío más en mi buen sentido que en el de mi padre. Mi padre ya está viejo. Él no sabe cómo son las cosas en la vida. Yo me voy lejos, pero me voy lejos porque yo no quiero tener control. Yo no quiero que nadie me diga cómo son las cosas. Yo no quiero ser parte de una comunidad. Proverbios 11:14 declara, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. El mayor fracaso del ser humano viene cuando asume que no necesita a nadie y que solo él y su posición son las válidas. Dios no creó al hombre solo. De hecho, lo único que Dios encontró que le quedó mal de su creación fue la soledad del hombre. Y dijo, esto no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y es por eso que Dios creó al hombre corporativo, lo creó gregario, en sociedad, en comunidad. En Génesis 2:18 dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 1:27-28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Quiere decir que la Biblia va en la dirección de la comunidad, de estar unidos, de no estar solos,
no estar solos. También es un llamado a la iglesia, Gálatas 6:2. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia y le dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Eclesiastés 4:9-10 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Mejores son dos que uno. Dice el texto también, creo que el versículo 11 dice, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Interesante. No hay nada que haga más daño a un hogar o a una iglesia que el espíritu independiente. El esposo o la esposa independientes, el creyente independiente. Esto rompe la comunión o la coinonía. Hay iglesias donde los miembros deciden que van a trabajar por su cuenta. Yo tengo mi programa, yo busco los fondos para llevarlo adelante, yo. O sea, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esto. O sea, yo no tengo que estar de acuerdo con los otros. A veces pastores que trabajan solos, trabajan sin la iglesia. O sea, el espíritu independiente mata todo. ¿Saben? Cuando Dios llamó al apóstol Pablo y tuvo un encuentro, hizo que Pablo tuviera un encuentro con Cristo. El apóstol Pablo era la persona con mayor conocimiento del Antiguo Testamento en la historia de todo el Antiguo Testamento en los tiempos de los discípulos. Era un tipo criado, era una persona criada, educada en la escuela de los fariseos, era una persona brillante, conocía todas las escrituras, solo que tenía un desfase. Él no encontraba a Cristo en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando tiene un encuentro con Cristo, él se sorprende y le dice, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, no, te va a resultar muy difícil seguir compitiendo conmigo, Saulo. Yo te voy a decir lo que vas a hacer. Tú te vas a ir a tal lugar en Damasco. Y ahí hay un tipo que se va a encontrar contigo. Se llama Ananías. Y él te va a decir lo que tienes que hacer. Y me gusta esto porque Ananías no es un teólogo. Ananías no es un discípulo de Cristo, no es un apóstol. ¿Quién es Ananías? Yo no sé. La verdad que no sé quién es Ananías. La Biblia no dice quién es Ananías. A mí me gustaría, una de las tareas que tengo cuando llegue al cielo es preguntarle al Señor, Señor, muéstrame a Ananías. Yo quiero hablar con Ananías. O sea, ¿por qué tú mandaste a Saulo a hablar con este señor? Ananías era una persona que tenía una relación excelente con Dios porque hablaba con Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios habla con Ananías y le dice, Ananías, quiero que vayas a tal lugar, te va a encontrar ahí con Saulo. Y Ananías habla con Dios y le dice, pero Señor, ¿y tú no leíste las últimas noticias? ¿Tú no sabes quién es Saulo? Y él dice, tranquila, Ananías, yo sé quién es Saulo, yo sé todo. O sea, tú vas sencillamente y habla con Ananías y habla con Pablo, son Saulo, y tú le vas a explicar cómo son salvados los seres humanos, porque el muchacho está un poco confuso y un poco perdido. Entonces Ananías tiene una relación estrecha con Dios, habla con el Espíritu de Dios, se comunica con el Espíritu de Dios, y ahora va a donde Saulo y le explica el Evangelio a Saulo. Y Saulo tiene que entrar ahora como el apóstol Pablo, siendo parte de la comunidad cristiana, siendo parte de la iglesia. ¿Ven? La iglesia primitiva tenía una coinonía, tenía una comunión impresionante. Hoy yo no veo ese espíritu entre nosotros. Fíjense que dice Hechos 2, 44, 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Estaban juntos, comían juntos. Yo no sé cuándo fue la última vez que tú comiste con un hermano de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a un hermano de la iglesia a comer a tu casa y preparaste una comida y pasaste un momento con ellos? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste a un hermano de la iglesia para orar con él y decirle, hey, hola? Y él te diga, ¿y qué pasó? Dice, no pasó nada, te estoy llamando solo para hablar contigo. Estaba pensando en ti.
quiero pedirte una bendición especial de parte del Señor. No sé cómo está tu coinonía con los miembros de tu iglesia, pero ven, el espíritu independiente es terrible. Filipenses 2:3, la palabra de Dios nos aconseja: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto es un principio del cristianismo básico. O sea, en el momento mismo que yo empiezo a creérmela, de que, wow, yo sí soy, yo sí esto, yo lo otro, ya en ese mismo momento el diablo tomó control de mi vida. Porque yo no soy el protagonista, tú no eres el protagonista de nada de esto. Dios es el protagonista, Cristo es el centro del Evangelio, Cristo es el protagonista, el Espíritu de Dios es el que lleva a cabo toda la obra, es el Espíritu de Dios el que va a mover su Evangelio a nivel mundial, es el Espíritu de Dios quien va a llamar, a convencer los corazones. Tú sencillamente cumple con tu rol de predicar la palabra, de compartirla, de moverte y de dejarte usar por el Espíritu de Dios. Cuando yo veo contiendas en la iglesia, cuando yo veo problemas en la iglesia, discusiones, y a veces son discusiones que sencillamente el Evangelio no las acepta. O sea, el Evangelio no da cabida para el error, mis queridos. Yo me he entristecido muchísimo en estos días cuando me he dado cuenta de que hay movimientos antitrinitarios muy fuertes dentro de la iglesia, pero es que esta gente no salen a buscar a nadie que está perdido. Es solo creando contiendas y situaciones y cuando usted analiza el Evangelio es imposible el antitrinitarismo a la luz de la palabra de Dios. Pero no nos interesa porque nosotros somos independientes. O sea, yo soy independiente de la iglesia, tú no eres independiente de la iglesia. No lo eres. Dios te llamó a mantener la coinonía, a mantener la comunión, y eso tiene un costo. Y yo estoy en desacuerdo con muchísimos hermanos y a veces hasta con pastores de mi iglesia, pero sigo trabajando y sigo llamándolos y sigo comunicándoles y sigo comentándoles y les sigo diciendo, mira, esto no está bien. O sea, de mi perspectiva, esto que estamos haciendo no está bien. Y seguimos en la lucha y seguimos y seguimos y seguimos porque eso es para eso existe la iglesia, para que nos apoyemos, para que nos corrijamos, para que nos corrijamos. Estos días Irio me presentó al pastor Serrano, lo llamé por teléfono y, y hablé con una persona extraordinaria y le decía, pastor, cualquier cosa que usted encuentre que estamos haciendo incorrecta o cualquier sugerencia o cualquier consejo que nos pueda dar, pues bienvenido sea. O sea, no tenga ningún temor en decirnos o informarnos, o quizá hay cosas que desconocemos, culturales o lo que fuera. O sea, para eso existe la iglesia. La iglesia existe para nosotros estar compartiendo todo. Y quizás ustedes no se han dado cuenta, pero nosotros compartimos todas las presentaciones, compartimos toda la información, compartimos todo. Porque eso es la iglesia. La iglesia es compartir. La iglesia es comunión, es coinonía. Pero al mismo tiempo tiene que haber una relación de llamar al hermano, orar por él. No es solo la crítica, no es solo yo ganar una discusión teológica o mira, y esto. Eso no es cristianismo. Entonces, el espíritu independiente en realidad es un problema. Es un problema porque Cristo no funciona así. Cristo nos llamó a una iglesia. En su iglesia, Jesús dice en su oración intercesora de Juan 17, yo en ellos, le dice Jesús a su Padre, y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Perfectos en la unidad. Si todavía no hemos alcanzado, obviamente, el grado de perfección en la unidad, por lo menos hagamos el esfuerzo de no crear desunión. Quizás va a ser muy difícil lograr que nos unamos bajo la misma dirección, porque quizás no todos estamos trabajando con el Espíritu de Dios.
o yo mismo quizá no lo esté, o quizá usted no lo está, pero en esencia, si en algún momento vamos a tomar una decisión que al final va a terminar dañando, entonces no la tomemos. Si no logramos la unidad, por lo menos no promovamos la desunión. Y esto es bien importante que yo lo tenga discutido con el Señor, lo tenga analizado con el Señor. Y decirle al Espíritu de Dios, ayúdame a no desparramar. Jesús dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, por lo menos si no voy a recoger, si no voy a predicar el Evangelio, entonces al menos no desparrames. Bien. Entonces, esta ley del espíritu independiente, entonces, creó otro problema, la ley de la mente desorganizada. El texto declara que desperdició, en Lucas 15:13, el joven desperdició sus bienes y los malgastó. Los malgastó. El joven empezó a gastar alocadamente, sin un plan, sin una meta financiera, sin un orden, sin una inversión. El joven pensó que el dinero sin invertir se multiplica solo. Dice el texto, desperdició sus bienes y los malgastó. Una mente sin Cristo, enfocada en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, llevará al fracaso económico y espiritual al amado Hijo de Dios. Proverbios 27, 23, 24 declara, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Entonces, pon atención a cómo se maneja tu estado financiero, a cómo andan tus inversiones, porque en realidad las riquezas no duran para siempre, pero no solo en el plano económico, también estamos hablando en el plano del tiempo o en el plano también espiritual. Tienes que poner atención en la forma en que te administras. Lucas 14, 28 dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces la mente desorganizada, tanto en los aspectos financieros como espirituales, nos lleva al desastre. Y es por ello que trato de enfatizar a nuestros hermanos a tener una visión integral de la salvación antes de discutir los detalles. ¿Por qué? Porque cuando yo me meto a discutir mucha información teológica, ¿verdad? Entonces yo tengo un sancocho de información que no está organizada. Y entonces, obviamente, comienzo a encontrar cosas y a vivir con contradicciones en el Evangelio y al final no entiendo nada. Porque yo estoy discutiendo todos los aspectos por separado del plan de salvación, pero no lo puedo ver estructurado en un sistema. ¿Ven? O sea, no es lo mismo ver una foto en su conjunto que analizar píxel por píxel de la foto. Un píxel es el puntito que tiene un color para conformar una foto. Tal vez yo me ponga a discutir el píxel y podemos pasarnos meses discutiendo si el píxel es gris, es verde o es amarillo, o es gris claro o es más negro. Pero cuando yo veo la foto de conjunto, yo digo, ese píxel ahí tiene que ser gris, porque en la foto de conjunto el píxel tiene que ser gris, porque si fuera negro me está dañando la foto. Son muchos los que hoy se han enredado en los píxeles de la palabra de Dios sin comprender en realidad cómo Dios nos salva. Entonces eso crea una mente desorganizada. Mucha información, mucho conocimiento teológico, pero al final tú no conoces el Evangelio. Y entonces obviamente te puedes pasar años discutiendo píxeles tras píxeles en la iglesia sin entender la justificación por la fe. Entonces cuando la mente está desorganizada, que fue lo que le pasó al hijo pródigo, él comenzó a gastar y a tomar decisiones emocionales, de impulso, sin analizar, sin pensar, porque no tiene un plan, no tiene una estructura organizada en su mente. Entonces, la mente desorganizada nos lleva entonces a pasar por alto una ley importante de la vida, que fue la quinta ley en la que el hijo pródigo fracasó. Y es la ley de la siembra y la cosecha, en Lucas 15:14.
Una pregunta que debemos hacernos en la vida es ¿cómo espero ser recordado al momento de que yo muera, al momento de partir de este mundo, cuando el Señor me llame? ¿Estoy involucrado en la obra de Dios? ¿Estoy sembrando en la vida espiritual de mi hogar, de mi iglesia, de mi trabajo, de las personas que me rodean? ¿Conozco en realidad qué espera Dios de mí? ¿Conozco su llamado? ¿Soy lo suficientemente humilde para entender cuál es su plan? ¿Estoy sembrando para la eternidad? El joven no entendía que en realidad él estaba sembrando y que esa siembra iba a producir una cosecha. En su mente desorganizada, él no se dio cuenta de un principio fundamental y es que lo que tú siembras, tú lo cosechas. Proverbios 22:8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará y la vara de su insolencia se quebrará. Tú cosechas lo que tú siembras. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Ven? Entonces, obviamente, aquí tenemos estas 5 leyes que el hijo pródigo aplica para terminar en un total fracaso. Ahora, todo inicia con un pequeño problema. Todo el problema inició porque el muchacho no entendía el concepto de la felicidad. ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué significa la felicidad? Y hay muchos filósofos que han estado tratando de encontrar dónde está la felicidad, qué es la felicidad, cómo funciona la felicidad, qué es el gozo, si la felicidad es eterna, si no es eterna, si se alcanza, si no se alcanza. Hay libros, una cantidad inmensa de libros con relación a la felicidad. Pero me gusta porque Jesús, me gusta porque Jesús, cuando fue invitado a predicar en el Sermón de la Montaña, esa fue su primera prédica, todo el mundo estaba a la expectativa de qué va a hablar Jesús. ¿Cuál será el tema? ¿Cuál será la prédica de hoy? El tema central de Jesús fue la felicidad. Y cuando usted analiza las bienaventuranzas, que es la introducción de su predicación, usted se va a dar cuenta que Jesús está hablando de en qué consiste la felicidad verdadera. La palabra que Jesús utiliza en toda la estructura de Mateo 5, 3 al 12 es Macarios. Macarios se traduce en la Reina Valera como bienaventurados. En realidad se traduce mejor, de forma más correcta, como felices, gozosos. Son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo me imagino que cuando a Jesús lo invitaron a predicar, en su primera prédica, todo el mundo estaba a la expectativa, wow, el Hijo de Dios va a predicar. ¿De qué va a tratar el tema? ¿Cuál será, verdad, la exposición que va a hacer de la palabra? Entonces Jesús dice, felices, benditos, bienaventurados, gozosos. Y todo el mundo dice, wow, Jesús va a hablar de la felicidad. Entonces dice, los pobres en espíritu. Y yo imagino que todo el mundo se miró y dijo, ¿y qué? ¿Y cómo puede ser feliz un pobre en espíritu? ¿Y qué prédica es esta? Al hombre se le dispararon los breakers. Y entonces dice más, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices, gozosos son los que lloran. Y dice, no, aquí hay un problema serio en esta prédica. Porque ellos recibirán consolación. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Jesús estaba diciendo que la clave de la felicidad integral inicia con un reconocimiento de tu pobreza espiritual. Cuando tú te das cuenta que eres pecador, que tú te encuentras en bancarrota espiritual, que no puedes hacer nada para comprar tu salvación. Cuando tú te das cuenta que no hay nada que tú le puedas ofertar a Dios que pueda comprar tu redención eterna. Cuando tú encuentras ya que en esta condición lo único que tú necesitas es un Salvador
que lo único que tú necesitas es a Cristo. Entonces Jesús está diciendo, ahora tú estás dando el primer paso para alcanzar la felicidad eterna. Tu felicidad eterna inicia cuando tú descubres que eres incapaz de salvarte a ti mismo, que eres incapaz de comprar tu salvación, cuando tú descubres que estás en bancarrota espiritual. Estás dando el primer paso hacia encontrar la verdadera felicidad. Porque ese reconocimiento de tu incapacidad te va a llevar ahora a la siguiente bienaventuranza, a entristecerte, a llorar, a decir, Dios mío, yo no tengo forma de librarme del problema del pecado, estoy en una situación deplorable, necesito urgentemente tu ayuda, necesito un Salvador. Y cuando eso ocurre en tu vida, Jesús dice, entonces ahora tú vas a bajarte del pedestal del yo, del pedestal del ego, y te vas a humillar con un corazón manso y humilde. Y por eso él dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esta condición de humillación te va a hacer desear con hambre y con sed de la justicia de Cristo. Necesito, Dios, que tú me cubras con tu justicia, que tú cubras mi pecado, que tú me laves, que tú tomes control de mi vida, que tú me arropes con tu justicia. Y eso va a provocar entonces una actitud misericordiosa, porque ahora tú vas a ver a los demás con compasión. Misericordia es la compasión que nos impulsa a perdonar a otros, a ayudar a otros. Querido, en la iglesia existimos para ayudar a otros, existimos para salvar a otros, existimos para ser compasivos con los demás. Y cuando eso ocurra, Dios va a limpiar tu corazón. ¿Y cómo Dios limpia el corazón? Ezequiel 36, 25 al 27 dice, derramaré sobre ustedes agua limpia y los voy a lavar de todas vuestras iniquidades, de todos vuestros ídolos, de todos vuestros pecados. Es un llamado exacto al tema del bautismo. Es en el bautismo donde Dios lava tu corazón. En realidad no lo lava, en realidad te quita el corazón de piedra y te coloca un corazón de carne que va a ser sensible ahora a la dirección de su espíritu, porque ahora Dios va a colocar su espíritu en ti. Pero necesita el cambio de corazón. Necesita quitar ese viejo corazón duro como el diamante y poner un corazón sensible a la voz del Espíritu de Dios. Y Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El prerequisito para nosotros ver a Dios es estar llenos de la presencia de su Espíritu que nos va a guiar por la experiencia de la vida cristiana. Ese es el prerequisito. Dios no hace nada con tu corazón más que descartarlo. Y el bautismo es esencial. Querido, el bautismo es esencial para dar inicio a la vida cristiana. Esencial. Y cuando eso ocurre en tu vida, dice el texto, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú vas a tener paz. Porque cuando tú has sido perdonado, cuando tú has sido lavado, cuando tú tienes un corazón nuevo, cuando el Espíritu de Dios está morando en ti, entonces Romanos 5:1 te dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz es el resultado de la conversión. Y cuando eso ocurre en tu vida, ahora Jesús le dice a las personas que le está hablando, felices son los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices, gozosos, bienaventurados, macarios, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Porque cuando el mundo comience a ver a Cristo reflejado en ti, no lo va a soportar y te va a perseguir.
el mundo que mató a Cristo, el mundo que crucificó a Cristo, no querrá ver a Cristo en tu vida y te va a perseguir. Entonces la bienaventuranza termina diciendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El hijo pródigo se perdió porque no entendió la clave de la felicidad. La clave de la felicidad inicia con un reconocimiento de nuestra incapacidad de salvarnos a nosotros mismos. No con un orgullo, no con una arrogancia de que yo sé lo que voy a hacer, de que yo me voy a llevar el dinero, de que yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. La clave de la felicidad empieza cuando nos humillamos ante el Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos que necesitamos la dirección de su Santo Espíritu. Nos entregamos al Señor, nos bautizamos y permanecemos en Cristo. Mi querido hermano que me escuchas, tanto en esta plataforma como el que me va a escuchar de manera diferida, es tiempo de que entregues tu vida a Cristo Jesús. Es tiempo de que dejes de inventar. Es tiempo de que tú comiences a confiar en la palabra de Dios. Es tiempo de que dejes de jugar a la iglesita y a ser cristiano. Es tiempo de que tomes en serio tu salvación. Es tiempo de que tomes en serio la salvación de las personas que te rodean. Es el tiempo en el que ya no hay tiempo. Querido Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, me presento delante de ti para pedirte de manera especial que en el nombre de Jesús, oh Señor, tú quites de nosotros ese viejo corazón de piedra, oh Dios, duro, arrogante, orgulloso. Ese viejo corazón que no ha entendido el gozo de la salvación, que siempre está quejumbroso, siempre está infeliz, siempre está en una actitud totalmente negativa, porque no ha comprendido la extraordinaria salvación que tú nos diste en Cristo Jesús. Elimínalo completamente de nuestras vidas, oh Dios, para que este corazón no nos lleve a vivir vidas impacientes o espíritus independientes o mentes desorganizadas, para que al final terminemos cosechando lo que no queríamos cosechar. Yo te quiero pedir de manera especial, oh Dios, una bendición por cada hermano que se ha conectado en esta plataforma, en este tu día santo, en esta iglesia del aire. Oh Dios, llénalos de tu presencia. Hazles saber que tú quieres pasar la eternidad con ellos. Hazles saber que tú no quieres perder una sola oveja. Hazles saber que todos nosotros somos valiosos delante de ti, oh Dios. Cada ser humano, tú pagaste el precio de cada uno de nosotros. Y con un corazón humilde y sencillo, Señor, queremos decirte que te aceptamos como nuestro Dios, que te necesitamos, oh Dios, como nuestro Salvador que eres, pero también te necesitamos como nuestro Señor. Quiero pedirte de manera especial en esta hora, Señor, que tú bendigas nuestros hogares, prospere nuestras familias, cuide de nuestros hijos, proveas para nuestras necesidades tanto económicas como de salud, pero sobre todo que tú proveas para nuestras necesidades espirituales. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias por acompañarnos en este día. Ayúdanos, oh Dios, a depender completamente de Cristo y a vivir a la altura de esta salvación que tú pagaste un precio infinito por ella. Gracias, Dios, por haber estado con nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos estos favores. Amén.